Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. La palabra que quiero compartir está en Lucas, capítulo 18, versículo 9. Algo para acotar acerca de Roberto Cisterna y Soraya. Ayer le envié un mensaje. Me había dicho que se había golpeado un poco más Soraya. Él tenía raspaduras y una rodilla inflamada. Había sufrido un accidente, pero gracias a Dios no era de gravedad. Meditaba, ¿no?, en este accidente, que estemos orando, ¿sí?, para que aquellos que sufren estos accidentes no solo se sanen físicamente, sino psicológicamente, porque queda un daño psicológico después de que pasan estas cosas, donde a muchas personas por ahí les lleva mucho tiempo recuperarse, ¿sí? Oremos para que no quede ninguna secuela en estos accidentes. Amén. Lucas, capítulo 18, versículo 9. Un pasaje muy conocido, un pasaje sencillo, podríamos decir, pero eficaz. Es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es la parábola del Señor Jesucristo que le da a un grupo de personas. Vamos a leer para poder ya introducirnos en la palabra. Dice Lucas 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta ahí nomás la palabra del Señor. Leyendo este mensaje, el Señor Jesucristo se dirige a una cierta cantidad de personas, no sabemos cuántas, pero sí sabemos en las condiciones que estaban. La palabra de Dios dice que confiaban en sí mismos y menospreciaban a los demás, menospreciaban, dice, a los otros. Leyendo esta parábola, veía la abundante riqueza que tiene acerca de la doctrina de la justificación por la fe, ¿sí? Somos justos delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe, que es un don de Dios, que ha puesto en nuestros corazones para creer en nuestro Señor Jesucristo, aquí la vemos obrando a la perfección, ¿sí?, a través de la vida del publicano, un pecador. Ya vamos a ir leyendo otros pasajes y describiendo acerca de la vida tanto del fariseo como el publicano. Vemos cómo la fe, la justicia de Dios fue implantada en este hombre pecador. Y como le decía, el Señor se dirige a este grupo de personas. Y más adelante podemos ver a través de la Escritura, en la medida que vamos leyendo estos pasajes, de que eran a los fariseos a quien Él se dirigía primeramente. Y yo fui describiendo algunos puntos acerca de quiénes eran los fariseos. Eran un partido político religioso perteneciente del pueblo judío. Era el más grande y de mayor influencia en los tiempos del Señor Jesucristo. Era el grupo más numeroso
y de mayor importancia. Controlaban las sinagogas y ejercían un estricto control sobre la población judía. Eran monoteístas, creían en un solo Dios. Aceptaban toda la autoridad del Antiguo Testamento. Creían en la vida después de la muerte y eran misioneros que procuraban la conversión de los gentiles. ¿Sí? Esto lo sabemos. En un momento el Señor Jesucristo les regaña acerca de lo que ellos hacían. Dice que se recorrían cielo y tierra para ser un prosélito, un seguidor de las costumbres judías. Pero lo que hacían muchas veces acerca de sus prosélitos era dejarlo. Vemos este pasaje en Mateo 23:15, donde el Señor Jesucristo le dice regañándole a estos fariseos, le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando lo conseguís, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Conocían la palabra de Dios, ¿sí? Los fariseos. Eran conocedores de todo el Antiguo Testamento. Es más, aceptaban toda la palabra del Antiguo Testamento. Y estuvieron en los tiempos de Jesucristo. Todo el tiempo que el Señor Jesucristo anduvo en la tierra, ellos lo siguieron. Pero lo siguieron para acusarlo, ¿sí? Se opusieron a Él. No creían que era el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo se les revelaba diciéndoles que era el Hijo de Dios, pero ellos no creían. Y algo más que tenían, consideraban a los demás como despreciables y pecadores, y eran estrictos cumplidores de la ley de Dios. Dice el versículo 11 que este fariseo oraba consigo mismo, dice. Se apoyaba en sí mismo. No buscaba la gloria de Dios, buscaba su propia gloria. Esto hacía que su oración no llegara al techo, ¿sí? Oraba consigo mismo. Su oración no era escuchada por Dios. Había establecido su propia justicia. ¿Sí? Esto iba descubriendo en la medida que iba leyendo. Dice, él decía que no era como los otros hombres, ladrones, adúlteros, injustos. Se consideraba a sí mismo como perfecto. Buscando en la Escritura acerca de un pasaje en Isaías, veía lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestra justicia, acerca de la justicia del hombre en Isaías 54, versículo 6. Isaías, hablando al pueblo de Dios, le dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, ¿sí? Toda la justicia que podamos tener delante de Dios, Dios la considera como un trapo de inmundicia. Y algo más, su justicia pretendía ir más allá de lo que Dios había dispuesto en la ley de Dios, ¿sí? Un nivel, o sea, él pensaba que a través de los mandamientos de Dios, su nivel espiritual, su nivel de vida delante de Dios iba a ser mucho mejor que todos los otros que los rodeaban. Sin embargo, vemos lo que dice la palabra de Dios ahí. Dice que él ayunaba 2 veces a la semana. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. En otro pasaje dice que el Señor Jesucristo le dice que diezmaban hasta aún las hierbas que levantaban del campo, ¿sí? La menta y el eneldo, hasta eso llegaban a diezmar ellos. Si socortaban una planta del campo, el 10% era para el Señor Jesucristo, así que eran estrictos cumplidores de la ley. Pero aquí vemos lo que le dice el Señor Jesucristo en un pasaje del Antiguo Testamento,
En Deuteronomios 4:2 dice, Deuteronomios capítulo 4, versículo 2, acerca de la palabra que Dios le mandaba. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando. O sea, no debían añadir nada a lo que ellos mandaban. Dice, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Era para buscar un pasaje acerca de lo que decía antes, lo que hacía este fariseo, ayunaba 2 veces a la semana, solo para darse a conocer a los hombres, buscaba su propia gloria, ser diferente a los demás hombres y ser aceptado delante de Dios por medio de sus obras. Dice Levítico 16:29, y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que vive entre vosotros. Había dicho que este hombre ayunaba 2 veces a la semana. Lo que Dios le exigía en la ley era 1 vez al año, entre los meses de septiembre y octubre debía afligir su alma. Hacía más de lo que la ley le exigía, ¿sí? Lo que por ahí nosotros decimos, se creía más bueno que Dios. Sin embargo, Dios decía que no debía añadir nada ni disminuir nada de lo que estaba mandado en su ley. Sin embargo, él pensaba que haciendo estas cosas Dios lo iba a ver más perfecto, que tenía mucha más capacidad o derecho para ser bendecido o ser escuchado en su oración por parte de Dios, ¿sí? Y lo hacía en público para que todos lo vean. Me llevaba a pensar en un fariseo como el apóstol Pablo, que él decía que era fariseo del linaje de David, del pueblo de Israel, y sin embargo todas esas cosas él las había dejado, la había obtenido como pérdida, la había dejado por el amor de Cristo. Ya vamos a leer ese pasaje. Pero él decía en Romanos 12:3, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que deba tener, sino más bien piense de mí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Vemos cómo el apóstol Pablo, después de convertirse, comienza a predicar el evangelio de Jesucristo. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Estos pasajes, el fariseo lo tenía muy lejos, pero sí otros donde él pensaba que podía ser justificado delante de Dios. Veíamos un hombre lleno de legalismo y Dios rechaza estas oraciones llenas de legalismo. Pensaba en nuestras vidas, ¿sí? Podemos presentarnos delante de Dios y tratar de justificarnos, ¿sí? Tratar de creer que porque ya somos hijos de Dios o porque hacemos lo que Él ha mandado, podemos presentarnos delante de Él, menospreciando a los demás, por ejemplo, como hacía este hombre, este fariseo conocedor de la palabra. Sin embargo, en Oseas capítulo 6, versículo 6, rápidamente me venía este pasaje, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Vemos ante todas estas actitudes, ante este fariseo, el publicano, ¿sí? ¿Quiénes eran los publicanos en la época del Señor Jesucristo? Eran los que cobraban los impuestos, ¿sí? Hoy está regido por leyes, pero tampoco nos gusta mucho pagar los impuestos. Sin embargo, tenemos que hacerlo. El Señor no prohíbe que paguemos los impuestos, sino que debemos hacerlo
Y el problema en estos publicanos era que hacían como bien les parecía. A algunos extorsionaban, eran corruptos, a otros les cobraban sin siquiera importarle el daño que podían hacer. Solamente el Imperio Romano le pedía una cierta cantidad de dinero y ellos se aprovechaban de esta situación, haciéndose ricos, ¿sí? Es más, tenemos en las Escrituras la vida de Zaqueo. Ahí más adelante lo podemos leer. ¿Quién era Zaqueo? Era el jefe de los publicanos. Pero yo quisiera leer, así nos enteramos más de cómo eran estas personas. Dice Lucas 19:1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Pensaba en este pasaje, ¿sí? Dice el Señor Jesucristo: hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario encontrarnos con el Señor Jesucristo cada día. Es necesario que el Señor Jesucristo entre a nuestra casa, entre a nuestro corazón cada día. Dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así era el publicano, ¿sí? Acá tenemos claramente un hombre que, si lo dice, es porque había cometido pecado, había cometido errores. Dice ahí en su palabra que la mitad de sus bienes iba a dar a los pobres, y si en algo a alguien había defraudado, lo iba a devolver cuadruplicado. Si pensaba en estos pasajes, él sabía muy bien lo que había cometido. Sin embargo, y vemos la actitud del Señor Jesucristo, vemos la actitud de las demás personas de afuera, que el Señor Jesucristo se juntaba con pecadores, y la respuesta del Señor fue contundente, ¿sí? Ahí en el último pasaje dice: vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La actitud del publicano, cómo eran estos hombres despreciados, no solo por los fariseos, sino por todo el pueblo, ya que eran los que cobraban impuestos. Vemos en el versículo 13 la actitud del publicano. Aquí dice: mas el publicano, estando lejos, dice su palabra. Sabemos de su condición espiritual. Se sabe, por lo que nos dice la Escritura, que estaba lejos de Dios, ¿sí? No podía estar cerca. El fariseo podía estar más cerca, ya que conocía la palabra de Dios, ¿sí? Tenía la palabra de Dios, pero él no podía acercarse, él estaba lejos. No podía jactarse ni siquiera de mérito alguno, ¿sí? De poder cumplir esta ley de Dios como lo hacía el fariseo. No podía exhibir delante de Dios ninguna perfección, y reconoce que no tiene mérito alguno delante de Dios. Y algo más sabía él, el mismo publicano, que era un pecador.
Y esa condición hacía que ni siquiera, dice la palabra de Dios ahí, pueda levantar los ojos al cielo. Se reconocía injusto, imperfecto delante de Dios y que no era aceptado delante de Dios. Sin embargo, ora delante de Dios y dice: sé propicio a mí, pecador. Señor Jesucristo, que sea propicio a nuestras vidas pecadoras. Dice, mientras que el fariseo oraba de pie consigo mismo, ¿sí? Pensaba en la oración del fariseo. El publicano no quería levantar los ojos al cielo. Dos actitudes, ¿sí? Uno, que quería hacerse ver, ¿sí? Oraba en voz alta y lo dejaba al publicano mal parado, acusándolo de la manera que lo hacía. Una, la del fariseo, esa actitud llena de orgullo, y la del publicano mirando solo al suelo. ¿Sí? Vemos dos actitudes, una de soberbia y altivez, y la otra actitud, una actitud de humillación, ¿sí? Humillado delante de Dios, sabiendo que no tenía nada para presentar delante de Dios, solamente clamar por misericordia de Dios. Leía en Efesios capítulo 2, versículo 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Este pasaje lo traía para mí, para los que han creído en el Señor Jesucristo, como en un tiempo estábamos lejos, ¿sí? Lejos de la ciudadanía de Dios, lejos de las promesas del pueblo de Dios. Sin embargo, por medio de Jesucristo, hemos sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Veía los resultados de la oración, ¿sí? El publicano fue justificado, porque así lo dice la palabra de Dios. El fariseo se fue como vino, lleno de orgullo, de soberbia. Y dice algo más en el versículo 14, ahí un pasaje donde, ya para ir terminando lo que habíamos leído, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sí? Hay dos formas de presentarse delante de Dios, y aquí el Señor Jesucristo deja bien en claro a quienes responde, ¿sí? Cómo hemos sido justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y Él responde las oraciones de aquellos que se acercan con un corazón humillado, ¿sí? Sincero, sabiendo que dependemos de Él, necesitamos de Él cada día, en cada momento, en cada lugar. Leía un pasaje en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, que habla acerca de esta humillación. También dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, dice el Señor, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Como les decía, vemos dos ejemplos de oraciones. Una llena de legalismo, llena de autosuficiencia, llena de orgullo, de soberbia. Y la otra buscando el perdón de Dios, buscando de su misericordia, ¿sí? Una actitud de humillación que Dios la acepta, que el Señor Jesucristo acepta esta actitud. Pensaba en como hijos de Dios, ¿sí? ¿Cómo nos acercamos?
¿sí? Si sacando pergaminos, sacando nuestras chapas, o como lo hizo este publicano, ¿sí? Sabiendo que no tenía nada para jactarse, ¿sí? Y si algo por la cual tenía que presentarse Dios era clamar por sus pecados, ¿sí? Sé propicio a mí, pecador, dijo el publicano. Nuestras oraciones pueden ser no escuchadas o no contestadas, no porque Dios no nos tenga en cuenta, sino porque nuestras actitudes no son agradables delante de Él, por nuestro orgullo, soberbia, que todavía se levantan en nuestros corazones, ¿sí? Muchas veces escuchamos compartir la palabra de hermanos que dicen y descubren su corazón, ¿sí? Como nos pasa a los que compartimos, porque la palabra de Dios en realidad primeramente es para nosotros, que mientras no me pisen el dedito chiquito, está todo bien, pero cuando me pisan el callo, y todavía hay cositas en nuestros corazones, ¿sí? Hay actitudes de orgullo, de soberbia, de altivez. Porque si no, el Señor no nos hubiese dicho esto en la palabra. Nos dice que todavía debemos renunciar a nosotros mismos, humillar, reconocer que Él es suficiente para nuestras vidas, ¿sí? Nosotros no somos autosuficientes. Necesitamos de la mano del Señor Jesucristo, de su guía, ¿sí? Él dijo que Él se fue y envió el Consolador, el Espíritu Santo, para que nos guíe y nos recuerde todo lo que debemos hacer. Venía a mi corazón también el pasaje en 1 de Timoteo 4:16, donde dice el apóstol Pablo, dice, ten cuidado de ti mismo. Está hablando a Timoteo. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Antes de este pasaje, el apóstol Pablo le estaba enseñando de cómo debía dirigirse en la iglesia a Timoteo, cómo debía ser ejemplo de la grey, y le dice este pasaje, ¿sí? Tené cuidado de ti mismo, ¿sí? Tengan cuidado de su propio corazón, podríamos decir. Tené cuidado de tu propio corazón. Tengamos cuidado de nuestro propio corazón. Le estaba previniendo acerca de lo peligroso que era confiar hasta en su propio corazón. Le dice que persevera en la enseñanza de la palabra de Dios, porque así se salvaría a sí mismo y a lo que escuchaban. Veía en estos pasajes también de cómo debemos acercarnos al Señor a orar, ¿sí? Hay un pasaje acerca de cómo debe ser el matrimonio, ¿sí? Los esposos. Ese pasaje voy a leer, dice 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. De igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Y mire lo que dice, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Y 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Señor Jesucristo, hablando no solo de cómo debe ser nuestra relación como esposo o esposa, sino los jóvenes, la iglesia, cómo debemos estar sujetos unos a otros y todos sumisos unos a otros. Y pensaba en la gloria de Dios, ¿sí? Decía el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 14 y 16, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo,
por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia, sea a ellos y al Israel de Dios. Somos una nueva creación, ¿sí? Creados según Cristo Jesús, de acuerdo a la luz de su palabra y a sus mandamientos, ¿sí? Dice, lejos esté de mí gloriarme. El apóstol Pablo era un fariseo acérrimo, pero él todas estas cosas las obtenía como pérdida para ganar a Cristo. Y Cristo dice en Filipenses 2, 6 al 11, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. La actitud que debemos tener delante de Dios, ¿sí? Nuestro Creador de los cielos y de la tierra, lo que está sobre la tierra y debajo del cielo. Todo fue hecho por Él y para Él, y a Él sea la gloria. Él acepta un corazón contrito y humillado, pero al corazón altanero, soberbio, dice, lo resiste. Pensaba en estos pasajes acerca de cómo nos acercamos a Dios. Vemos la vida del fariseo, conocedor de los mandamientos de Dios, de la palabra de Dios. Sin embargo, su corazón estaba lejos de lo que Dios era y lo que Dios quería, ¿sí? Que el Señor nos pueda encontrar en este tiempo con un corazón humillado, ¿sí? Hoy el Señor nos visitó, habló a nuestros corazones, ¿sí? Como dice su palabra, un día toda rodilla se va a doblar delante de Él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Nosotros somos sus hijos, inclinamos nuestras rodillas porque le reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro guía, ¿sí? En cada momento y en cada lugar. Y a Él sea la gloria. Amén.